Miren, este tema, denominado revolución de la expresión génica, en realidad tiene muchas investigaciones. Ya se conoce por noticias, ustedes seguramente están revisando artículos de investigación científica acerca de esta pandemia. Y justo vamos a hablar algo acerca de la regulación, cómo hacen los virus para poder expresarse cuando van a tener que ingresar a una célula hospedera y poder multiplicarse y destruir, causar una enfermedad. Se ha trabajado bastante en estos virus y ahora también obviamente se sigue dilucidando cuál es el mecanismo de acción, ¿no? Desde que el virus ingresa al organismo, trata de ingresar a través de un receptor y luego entra a la célula y pueda lograr multiplicarse, porque el objetivo de un virus es querer multiplicarse simplemente, ¿no? Perpetuar su especie. Y ello está, pues, en este tema que se llama regulación de la expresión génica. En realidad, miren, esto ha sido estudiado hace muchísimos años en diferentes organismos. Uno de los organismos en los cuales he estudiado bastante, también, aparte de los virus, como he señalado, es bacterias, en eucariontes, en algún gusano, el Caenorhabditis elegans, también en esta que estamos mostrando en diapositiva, la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, y así miren, y también en células humanas. Es decir, entonces el tema está bastante investigado. Aquí en esta figura pueden observar ustedes, por ejemplo, un insecto de manera normal en la parte superior que estoy señalando con el puntero, y en la parte inferior notamos que el insecto, a través de una mutación, de un cambio, ha logrado terminar con un doble tórax y por lo tanto un doble juego de alas, ¿no? A comparación con el anterior. Esto, a simple vista, podría pensar una mejor dotación de alas, de pronto manejar mejor el vuelo, o de pronto de que el insecto podría, de pronto, tener mayor resistencia al volar. Pero sin embargo, los diseños anatómicos y fisiológicos que tienen los organismos por evolución han determinado de que ese diseño puede hacer que el insecto pueda sobrevivir, que tiene que ver con muchos procesos de adaptación en el organismo. Entonces, esta adición de un tórax y otro juego de alas determina más bien que el insecto no pueda volar, no logra hacer coordinaciones, y sabemos entonces que los insectos, para poder sobrevivir, necesitan viajar a diferentes lugares, en este caso de frente a algunos insectos, buscar flores, alimentarse del néctar de las flores y poder lograr su sobrevivencia. En este caso, entonces, este insecto que ha logrado este doble juego de alas no puede hacer ello, ¿no? De tener muchos problemas de coordinación, de planeamiento de vuelo probablemente, y no pueda llegar a buscar su alimentación. Y por lo tanto, en el tiempo, pues va a terminar con una muerte más precoz o más temprana. Entonces, este sistema de mutación que tiene que ver con la regulación de la expresión de genes, determina más bien una pérdida, en este caso, del vuelo y la coordinación, y es una desventaja, más bien, como ven, para el organismo. Y tiene que ver mucho sobre este proceso de regulación. De igual forma, miren, en nuestro caso, en lo que ustedes ya han revisado probablemente en un curso, o lo van a revisar en lo que es embriología, que tiene que ver mucho con del momento que se forma la célula del huevo cigoto hasta que va a terminar finalmente en el desarrollo completo de un organismo. O sea, uno dice, ¿cómo es de que a partir de una sola célula finalmente termina en lo que somos nosotros ahora, una gran cantidad de células diferentes? Por eso se llama diferenciación celular. O sea, todas nuestras células de los tejidos son diferentes. Los tejidos epiteliales son diferentes al sistema nervioso, las de las neuronas son diferentes a los miocitos, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo es que a partir de una célula que es idéntica, igualita, que es el huevo cigoto, comienza a formarse células que son diferentes? Y eso tiene que ver, entonces, con la regulación. O sea, cómo la célula y nuestro genoma
ha sido diseñado para que pueda controlar y regular y podamos obtener diferentes tipos de células. Y lo otro que es más importante, tener una cantidad limitada de células. Nadie puede tener, por ejemplo, se estima que la cantidad de células que hay en el organismo humano es 10 elevado a la 14. Por ejemplo, también se ha estimado que la cantidad de células o neuronas que tenemos en el cerebro son 10 elevado a la 11. Entonces, tiene que haber esa cantidad, no puede haber más de 10 a la 11, ¿no? Un poco más probablemente como números enteros, pero vamos a suponer que alguna persona por mala regulación vaya a tener 10 a la 12. Pues eso va a ser perjudicial para esta persona, para este organismo humano. No va a tener un buen funcionamiento, bueno, no puede de repente deducir qué tipo de enfermedades puede tener, ¿no? Entonces, tiene que formarse las diferentes células y en una cantidad que corresponde al ser humano, que se han estimado en la mayoría de células, como las neuronas, los miocitos, las células epiteliales, los neumocitos. Entonces, esto tiene que ser completamente regulado. Caso contrario, entonces, como hemos dicho, ese organismo, en este caso el ser humano, se va a ver desfavorecido en función y por lo tanto podría ocasionarle la muerte. En esto estamos mostrando, por ejemplo, que el genoma de una especie cierta, podemos decir, tiene 4 genes, aquí estamos dando A, B, C y D, y que estos genes van a tener una expresión diferencial en cada una de las células del organismo humano. Por ejemplo, estamos viendo acá, vamos a ver que en la célula epitelial, todas las células tienen la misma dotación de genes. Y estamos mostrando aquí que hay genes A, B, C y D, pero en las células del tejido epitelial solo se van a expresar los genes A, C y D, pero no el B. Pero en la neurona, que también tiene la misma dotación de genes A, B, C y D, solo se van a expresar B y C, A y D y no. Y así sucesivamente vamos mostrando entonces que en ciertas células se van a expresar solamente algunos genes. Y como ejemplo podemos mencionar en el caso del glóbulo rojo. El glóbulo rojo que se va formando en la médula ósea solamente va a expresar algunas proteínas, pero el más conocido, como ustedes saben, es la globina para formar la hemoglobina. Y uno dice, ¿cómo es posible que solamente el glóbulo rojo se pueda expresar este tipo de globina? Porque también obviamente se expresa en el músculo esquelético, pero de manera diferente, ¿no? Y ahí se llama mioglobina. Y en el caso del glóbulo rojo se llama hemoglobina. Pero en las neuronas no se expresa la globina. Pero si revisamos el genoma, hay genes para la globina en la neurona, en el tejido epitelial, en los neumocitos, pero uno dice, ¿y por qué no se expresa, no? Pero eso tiene que ver mucho, miren, con que primero tiene que lograrse en la dotación genética o en el genoma la transcripción, que eso lo hemos revisado en el capítulo anterior, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un reconocimiento primero en ciertos lugares del genoma para iniciar una transcripción. Ustedes recuerdan que en el ADN hay sitios que tienen secuencias específicas que se llaman los promotores, ¿verdad? Entonces, los promotores tienen que estar activos, tienen que ser reconocidos para una proteína. Lo hemos revisado en procariontes y ahora vamos a verlo en eucariontes de manera general, porque es bastante en realidad complejo cómo se puede lograr la expresión de cierto tipo de gen, ¿verdad? Y todo el mecanismo también de procesamiento, luego, una vez que se ha formado el RNA mensajero, todo el procesamiento que va a tener desde la remoción de intrones, la adición de la cola de poli A, la adición del K para que pueda migrar, etcétera, etcétera. Incluso cuando ya se ha expresado el ARN mensajero maduro, cuando ustedes han visto en la clase anterior el día lunes, ya cuando se convierte en una proteína, la proteína también sufre una serie de procesos, ¿no? Que se llama modificaciones post-traduccionales para poder convertirse en la proteína final. En algunos casos tienen que juntarse algunas unidades para formar una, porque así funciona. O sea, es decir, entonces la regulación para finalmente formar una proteína, pues se va a realizar desde el momento de que se expresa el gen.
y como hemos dicho, se seleccionan cierto tipo de genes en diferentes células. Entonces, ¿dónde ocurre o cuáles son los lugares de control de la expresión de un gen? Tenemos entonces estos 5 lugares. Primero, como hemos visto, a nivel de la transcripción. Se inhibe o estimula la expresión de los genes. Como he dicho, tiene que haber un reconocimiento de promotores. Y tiene que haber una serie de proteínas que van a participar para que finalmente el gen se pueda transcribir. Luego, a nivel del procesamiento del ARN mensajero, hemos visto que esta molécula es de vida corta y que tiene que ver con varios procesos, 3 fundamentalmente que hemos dicho, la remoción de intrones, la adición de la cola de poli A y la adición del CAP o caperuza 7-metil-guanosina. A esto le denominamos regulación post-transcripcional. A nivel de la traducción, que ya revisaron el día lunes, a través de muchos factores proteicos que van a inhibir o estimular. Esa la llamamos regulación traduccional. Y luego, en el procesamiento de la proteína, que se va a sufrir una serie de modificaciones, como hemos señalado, para finalmente ser convertida en la proteína funcional. A esta la llamamos regulación post-traduccional. Incluso se ha señalado seguramente en ese tema del día lunes que las proteínas tienen un tiempo de vida media. Una vez que han cumplido ese tiempo, van a tener que degradarse. Porque si no se degradan también se puede acumular y ahí probablemente hayan señalado muchas enfermedades que tienen que ver con esta falta de degradación de la proteína. Es decir, miren, todo un mecanismo para que lo que se quiere lograr es la expresión de proteína pueda finalmente cumplir su función y pueda degradarse. O sea, hay una serie de procesos que se llaman regulación. Por eso nosotros hemos denominado este capítulo regulación de la expresión génica, que tiene que ver con muchos procedimientos. Siempre señalamos, miren, a científicos que han participado inicialmente en estos procesos de regulación, ya son los que han iniciado todo ello, obviamente ahora es mucho más complejo, ¿no? De lo que en esos momentos se pensaba. Estamos hablando, miren, hace más o menos 70 años, de los investigadores Franco Giacomono y André Liouf, que han obtenido el premio Nobel en el año 1965, después de más o menos 10 años de investigación. Esto tiene una data ya de más de 70 años acerca de lo que es. Ellos empezaron a trabajar primero con la regulación en bacterias. Han trabajado, miren, con la organización que tienen los genes en bacterias y lo han denominado en esa época los operones. Estamos mostrando aquí que hay un grupo de genes que tienen que expresarse, que van a dar lugar a diferentes proteínas. Por ejemplo, dice E1, E2, E3, E4, podrían ser más o podrían ser menos. Pero muy cerca de estos genes que van a dar lugar a proteínas están los genes que son los que van a regular o van a controlar que se expresen estos 4 genes en este caso, ¿no? Tenemos entonces aquí al lado izquierdo el gen operador, se representa con la letra O, el gen promotor y el gen regulador. Recuerden ustedes que al promotor era una secuencia muy conocida de bases nitrogenadas donde se va a unir la RNA polimerasa con todo el grupo de proteínas, ¿verdad? Entonces, así está organizado la expresión de estos 4 genes que se llama operón. Es decir, entonces, un operón siempre tiene 4 componentes. ¿Cuáles son? El gen o los genes estructurales, el gen operador o simplemente operador, el gen promotor y el gen regulador. Así ellos lo han investigado para que se puedan expresar estos 4 genes. Veamos entonces uno muy conocido que es el operón lactosa. Es conocido entonces que el operón lactosa está organizado en 3 genes, el gen Z, el gen Y, el gen A, y ahí muy cerca estamos mostrando el gen operador, el promotor y el gen regulador. Pero para poder saber entonces cuál es la función que tienen estos genes. Estos genes, una vez que se han convertido
en proteínas, en enzimas, Z, Y y A, tienen la función de metabolizar a la lactosa. Pero es importante que ustedes recuerden que cuando van a hacer el curso de microbiología, la mayoría de bacterias van a utilizar generalmente como combustible a la glucosa. Igual nosotros también, como seres humanos, ustedes saben que cuando se hace la pregunta de bioquímica, se le dice cuál es el principal carbohidrato que está presente en la sangre, lo que es utilizado incluso por el cerebro en cualquier condición, la glucosa, ¿verdad? Glucosa, glucosa, glucosa. Y las bacterias y la mayoría de organismos utilizan también la glucosa como fuente más importante de energía de los carbohidratos. Y además que muchos de los carbohidratos que nosotros también ingerimos como seres humanos van a terminar que convertirse en glucosa. El almidón se convierte en glucosa, el glucógeno en glucosa, y así, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la glucosa, y eso depende, tiene que ver mucho con la evolución, porque también lo utilizan las bacterias, ¿ya? Entonces, el principal combustible que tienen las bacterias, como E. coli, por ejemplo, es la glucosa. Pero, como en nuestro caso también, puede darse el caso en la bacteria que de pronto no exista como alimento la glucosa. Entonces, hay alternativas nutricionales, entonces, que puede utilizar la lactosa. Por eso estamos poniendo. Entonces, la bacteria tiene genes que pueden metabolizar también la lactosa. En el caso de la glucosa, ustedes conocen la vía glicolítica que hemos hecho en bioquímica, pero estamos en esta situación en la cual de pronto la bacteria no tiene glucosa, pero sí le podemos poner un medio que contiene lactosa. Entonces, la bacteria sí tiene la posibilidad de utilizar esta lactosa. Entonces, estos genes están implicados en eso, desde que la lactosa tenga que ingresar al interior de la bacteria y luego ahí puede ser escindida la lactosa. Como ustedes saben, la lactosa se va a convertir en glucosa y galactosa. O sea, vamos a obtener a partir de lactosa igual glucosa y galactosa. Y la galactosa también puede ser convertida en glucosa. Entonces, estos genes son para metabolizar la lactosa. Entonces, ¿cómo es? Entonces, fíjense, cuando no está presente la lactosa, por eso le llamamos aquí sin inductor, ¿ya? Entonces, fíjense que normalmente se está expresando el gen regulador mediante el proceso de transcripción, se va a convertir en RNA mensajero y se va a formar la proteína, que le llamamos proteína represora activa. Entonces, esta proteína represora se va a unir al operador. Ya sabemos entonces que la RNA polimerasa se puede unir al promotor. Entonces, una vez que se ha unido al promotor, puede avanzar y expresar los genes estructurales. Pero en este caso, miren cómo se ha unido la proteína represora al operador, la RNA polimerasa no puede avanzar. Por lo tanto, miren, no se va a formar estos genes estructurales, no se van a expresar, perdón, los genes estructurales, no se van a formar las proteínas, primero el RNA mensajero, para el metabolismo de la lactosa. Entonces, por eso, bueno, sin inductor, o sea, no hay lactosa. Entonces, no tiene por qué expresarse estos genes si no hay lactosa. En este caso, entonces, podemos imaginar que la bacteria está consumiendo glucosa. Es decir, si hay glucosa, en palabras sencillas, no tiene por qué expresarse los genes para metabolizar lactosa, ¿verdad? Pero, lo hacemos sin inductor. Entonces, la propia lactosa que necesita la bacteria se va a convertir en un inductor. Fíjense en esta segunda figura. En esta segunda figura, de igual forma, este gen regulador se está expresando. Miren, se transcribe, se forma la proteína y se puede lograr unir. Pero miren, como está presente la lactosa, porque la bacteria en este momento necesita tener la lactosa como fuente de energía, entonces miren, esta lactosa se une a la proteína represora, no la deja unirse y si es que se ha unido, se va a unir a ella y la va a retirar, ¿sí? Se retira, entonces este espacio queda vacío y la RNA polimerasa que se ha unido al promotor comienza a avanzar y va a transcribirse los tres genes estructurales. Se va a formar los respectivos RNA mensajeros y estas se van a traducir para formar las tres proteínas para el metabolismo
de la lactosa. ¿Estamos bien? Entonces, estas tres enzimas participan para metabolizar la lactosa. Obviamente, esta es una vez que ha ingresado por la acción de la permeasa y transacetilasa, la beta-galactosidasa se encarga de escindir o cortar la lactosa y convertirlo en glucosa y galactosa. Entonces, la glucosa entra a la vía hidrolítica y la bacteria puede obtener la energía a partir de esta glucosa obtenida de la lactosa. Entonces, miren, esto es un mecanismo de regulación que se ha estudiado hace más de 70 años para ver entonces cómo las bacterias, para no gastar por gusto en la expresión de pronto de enzimas que participan en la lactosa, no tengan que hacerlo cuando haya glucosa, pero cuando se encuentren en un medio donde no haya glucosa, puedan alternar con otro tipo de combustible, como es la lactosa, y puedan utilizarlo luego como fuente de energía. Y está, miren, completamente regulado, de manera muy sencilla. Incluso más adelante se vio que no solamente participa, mire, el inductor lactosa para lograr esta expresión, sino también que tiene que ver con algunas otras proteínas, como la proteína activada por catabolitos. Y esta proteína se tenga que unir a la RNA polimerasa para lograr la expresión, pero ¿cuál es el catabolito? El AMP cíclico. Es decir, tiene que estar presente el AMP cíclico para finalmente activar. Es decir, la regulación se ha ido ya poniendo más compleja, porque no solamente tenía que ver con la presencia de lactosa, porque en este caso de pronto puede estar la lactosa, pero si no hay AMP cíclico, simplemente no hay tampoco transcripción. Entonces también ya se ha ido estudiando no solamente en AMP cíclico, sino que también existen otros catabolitos en las diferentes bacterias. Entonces, sí ha ido poniendo más complejo este proceso de regulación. Tenemos el operón, también triptófano, ¿ya? Pero hay una pequeña diferencia, en realidad hay bastantes operones, el operón histidina. Recuerden ustedes que el triptófano es un aminoácido, y los aminoácidos, como ustedes saben, forman parte de las proteínas. Aquí el operón triptófano está organizado en 5 genes estructurales, 5 proteínas o 5 enzimas que se encargan de la síntesis del triptófano. Recuerden ustedes que las bacterias pueden formar triptófano, pueden sintetizar, y eso el ser humano, por ejemplo, no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, en el tiempo también, en la evolución, ha cambiado las funciones que tienen los diferentes organismos, ¿no? ¿Cómo es posible que el ser humano haya perdido la capacidad para formar triptófano? En cambio, miren, las bacterias sí lo pueden hacer, y justamente tienen un operón que se llama el operón triptófano, y cuyos genes, estamos mostrando aquí, se encargan de la síntesis de triptófano. Pero esto está regulado. De igual forma, como lo puedan deducir, miren, tanto con inductor como sin inductor. Fíjense entonces, el operón siempre está organizado con los genes estructurales, el gen operador, el gen promotor y el gen regulador. Siempre el regulador se transcribe, no tiene ningún tipo de control, al menos no se sabe hasta ahora. Se va a formar el RNA mensajero, y a partir del RNA mensajero se va a formar siempre la proteína represora activa. Miren, va a tener que unirse con el inductor, o sea, en este caso el triptófano. Es decir, en este caso, más bien, para que la proteína represora se pueda unir al operador, necesita del triptófano, ¿ya? Entonces, cuando la bacteria ya tiene triptófano o ha formado la suficiente cantidad de triptófano, ya no tiene por qué formar más, porque ya formó lo suficiente. Entonces, no habría necesidad que estos organismos fabricasen más de lo que necesitan, y esto está regulado. Entonces, una vez que ha formado la suficiente cantidad, el exceso de triptófano se une aquí a la proteína represora, y junto con ella se va a unir al operador, y la RNA polimerasa que quiere transferir estos genes ya no lo puede hacer porque ya se ha formado la suficiente cantidad de triptófano. Estos genes, como hemos señalado, tienen que ver con la síntesis de triptófano. O sea, no tiene por qué expresarse más estos genes porque ya se ha formado la suficiente cantidad de triptófano. Así está regulado. En cambio, en esta figura estamos mostrando de que no hay triptófano. En este caso, la bacteria necesita formar el triptófano para formar sus proteínas. Entonces, vemos aquí
que se transcribe el gen regulador, se forma la proteína y como se necesita del triptófano que lo hemos visto en la figura anterior como una circunferencia roja, miren, ella ya no se puede unir al operador. Por lo tanto, entonces, la RNA polimerasa que se va a unir al promotor va a transcribir los genes estructurales, se van a formar las respectivas proteínas y estas 5 proteínas participan en la síntesis de triptófano. Entonces, en este caso se está regulando que se forme el triptófano porque no existe. Y se está evitando que la proteína represora se pueda unir al operador para que la RNA polimerasa pueda transcribir y se pueda formar. ¿Hasta qué momento? Como en este caso, hasta que se forme suficiente cantidad de triptófano. En el que se ha formado, entonces, miren, se une a la proteína represora y esta se va a unir en conjunto al operador y la RNA polimerasa ya no puede transcribir porque ya tenemos suficiente triptófano, ¿sí? Entonces, de ese modo, no se gasta por gusto energía en formar algo que ya se tiene en la cantidad suficiente por el momento. Esos son los dos mecanismos, miren, generales para la regulación de la expresión de genes en las bacterias. En realidad, como les hemos estado señalando, hay muchos operones. Ustedes van a los textos y algunos tienen ciertas diferencias. Entonces, lo que nosotros tenemos que conocer, simplemente que en las bacterias existe el modelo operón, donde está constituido por 4 elementos principales. ¿Cuáles son? Los genes estructurales, el operador, el promotor, donde se une la RNA polimerasa, y el gen regulador. ¿Ya? Eso no tratemos, por favor, de olvidar. Otra forma de regulación que se llama interruptor switch genético, switch interruptor, se da en la mayoría de virus que necesitan entrar a un hospedero para poder multiplicarse. Es conocido, miren, y ustedes lo van a ver en su curso de microbiología, en la parte de virología, y lo que sucede ahora con el virus que es el coronavirus. Los virus, en realidad, de acuerdo a la función que se han realizado, investigado, bueno, ahí está en discusión que si son o no organismos vivos, una serie de cuestiones biológicas, filosóficas, etc. Por ahora no es nuestro tema de discusión, pero lo que sí se sabe es que los virus necesitan otro organismo o necesitan un organismo vivo para poder multiplicarse. Es decir, lo único que busca el virus es perpetuar su especie, multiplicarse. El virus no quiere matar a nadie. Eso es lo que el coronavirus no nos quiere matar, pero al ingresar a nuestras células, destruye nuestras células y obviamente nos ocasiona pues la muerte. Igual, entonces, algunos lo han denominado así, otros dicen sí, ¿no? Que los virus son asesinos silenciosos. Bueno, biológicamente se dice, algunos autores, de lo que los virus no quieren matar. Lo único que quieren es hacer ingresar a un organismo y poder multiplicarse. Y lo van a hacer por diferentes mecanismos. Lo que va en general es utilizar el genoma y toda la maquinaria que tiene la célula que la hospeda. La célula anfitriona, le dicen algunos, ¿ya? Aquí me he puesto algunos organismos como los virus del herpes, el VIH, podemos poner aquí el coronavirus, ¿ya? Entonces, miren, como estamos mostrando ahí, estos virus tienen que integrarse en el genoma del hospedero. Pueden permanecer ahí en estado latente, como el caso del ser humano, toda nuestra vida. Por eso se dice virus que entra a nosotros, virus que se queda para siempre. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden, de pronto, algunos de ustedes ha tenido la varicela. En nuestras épocas no había la vacuna de la varicela. Entonces, por lo tanto, la mayoría, al menos de las personas de Arequipa, el Perú, hemos tenido la varicela. Y ese virus se ha quedado para siempre en las células nerviosas. Ya no sale, ¿no? Y se ha quedado ahí. Igual, entonces,
va a suceder con el virus que va a entrar, el coronavirus, pero felizmente algunos señalan que el virus entra a la mayoría de células epiteliales, sobre todo a la vía respiratoria, pero las células tienen la posibilidad de dividirse y poder ser eliminadas, ¿no? Como el tracto digestivo, por ejemplo. Hay un cierto tiempo de división por mitosis y las células más externas se van eliminando en el tiempo, como las células de la piel también, ¿no? Se van dividiendo y se van eliminando por exfoliación. Entonces, hay un recambio en realidad de muchas células. Si eso sucede, entonces el virus entra y luego puede ser eliminado. Pero caso contrario, simplemente se va a quedar. Entonces, miren, este switch más o menos funciona así. Para el caso, esta explicación es para el bacteriófago lambda. Es, bueno, en realidad muy cercano a los virus. En este esquema vamos a mostrar cómo es la vía lítica y la vía lisogénica. Cuando un virus, estamos mostrando aquí, por favor, estoy aquí, que está la estructura de un bacteriófago. En la parte interna vemos su genoma. Normalmente los bacteriófagos y los virus tienen como genoma al ARNA, el RNA o ácido ribonucleico. Y esto que estamos mostrando aquí en una envoltura de color azul es la bacteria y en color verde su genoma circular. Así lo hemos representado en esta figura. Entonces, en realidad, el mecanismo de ingreso de los virus, en este caso de Bacteria holanda, para ingresar a la célula hospedadora o hospedera, en este caso una bacteria, miren, tienen que interactuar con un receptor. El virus está llegando, ha interactuado con un receptor. En el caso del coronavirus, se señala que el receptor es el receptor de angiotensina 2, ¿ya? Una vez que ha interaccionado, puede ingresar. En el caso del coronavirus es endocitado. Aquí lo que estamos mostrando en la figura que solamente el genoma o el RNA se va a ingresar en este caso a la bacteria. Y luego, miren, utilizando la retrotranscriptasa reversa, puede convertirse en DNA. Miren, aquí está. Y vamos a ir por la vía lisogénica. Lo que estamos mostrando aquí que es que se va a integrar, miren, al genoma. Es decir, ha cortado el genoma de la bacteria y se integra. Aquí está, miren. Es decir, entonces, ahora el genoma bacteriano, que está en color verde, tiene los genes del virus, porque se ha metido ahí. Entonces, esta vía lisogénica para algunos virus, incluso el VIH funciona así y de algunos otros, puede permanecer en estado latente días, meses, años. ¿Sí? Porque se ha estudiado en bacterias fundamentalmente. En las células eucariontes también sucede lo mismo y puede permanecer latente años. En el caso de las bacterias pueden permanecer unos días, no sabemos, pero eso va a depender de las condiciones en las cuales esté la bacteria. En este caso, cuando se hacen los estudios, lo único que se hace, miren, es colocar las bacterias a radiación ultravioleta. Vamos a ver cómo se actúan unas proteínas, pero como la bacteria ha entrado en un estado de depresión o activación de unas proteínas, entonces miren cómo el virus comienza a expresar las proteínas del virus. Es decir, entonces, a partir de esas proteínas se va a formar las cápsides, toda la capa protectora del virus, y se va a multiplicar, se van a formar muchos virus. Miren, ahí está, se ha expresado. Aquí tenemos que se han formado miles de millones de virus y finalmente estos virus terminan destruyendo a la bacteria y salen para buscar otra bacteria, otra sola célula hospedera. Y así entonces es el mecanismo que van a hacer los virus. Esta vía lisogénica, le hemos denominado así, o se denomina así, porque pueden los virus permanecer en estado latente muchos años, como ocurre con el virus del VIH. Hay gente, miren, que puede estar 20 años, 15 años, y no se pronuncia el virus. Pero cuando el organismo entra en un estado de depresión, por ejemplo, estado inmunológico, falta de nutrición, no consume vitaminas, proteínas, entonces ahí se va a multiplicar el virus y va a causar mucho daño, destruyendo en este caso a las células del VIH, a las células CD4, que son las defensas,
Por eso estos pacientes hacen infecciones oportunistas porque se han destruido sus principales células de la defensa. En cambio, en el caso del coronavirus que mata muy rápido, miren, esta se llama la vía lítica, o sea, no va a entrar en un estado latente, sino de frente, miren, se va a expresar, va a utilizar toda la maquinaria de la célula, se expresa y destruye rápido, ¿sí? Es por eso ustedes pueden ver pacientes que se les ha detectado, digamos, han manifestado síntomas y a las 48, 72 horas les ha ocasionado la muerte. Entonces, son pacientes o personas, en la mayoría, yo diría todos, que están pues en un estado de depresión. Por eso ustedes escuchan entonces que estos pacientes que son con obesidad mórbida, hipertensos, vamos a ver cómo actúa ese coronavirus justo en las células de la sangre, los diabéticos que han deteriorado gran parte de sus tejidos, cardíaco, renal, igual forma. Es decir, entonces una serie de personas que tienen enfermedades genéticas probablemente que no van a poder soportar y ello permanece entonces o entra directamente a la vía lítica para destruir estas células y puede ocasionar la muerte muy rápido. En algunos casos, como ustedes han escuchado, 80% de la población, el coronavirus simplemente pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque personas que hacen deporte, actividad física, tienen buena nutrición, o yo diría también buena genética simplemente, porque hay gente que no se alimenta bien, pero tiene muy buena genética. Todos somos diferentes. Entra el virus, los anticuerpos aparecen rápido, lo destruyen y ni se dieron cuenta que han tenido en el organismo el coronavirus. Muchos de ellos son el peligro entonces de contagio. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas personas. Nosotros no sabemos, por eso estamos en esta cuarentena, escondidos en casa, porque no sabemos cómo nuestra genética, cómo vamos a responder a este virus. Porque si supiéramos que vamos a defendernos bien del virus, nuestros anticuerpos se van a sintetizar de manera adecuada, entonces simplemente salimos y no pasa nada. Pero no sabemos, esa es la razón. Entonces, este es el mecanismo de regulación que tienen los virus, ¿ya? O pueden estar en un estado latente con el virus de VIH con muchos años, o pueden entrar a una vía lítica ya de destrucción de células, como hace el coronavirus. ¿Listo? Muy bien. Entonces, más o menos, esta organización para entrar a la fase lítica muy rápido, o la fase lisogénica, que puede tomar años, está organizado, los genes también, así miren, lo que se conoce como el interruptor o switch molecular. En realidad, entonces, este bacteriófago lambda, al menos que ha sido estudiado, sus genes están organizados de esta forma. O sea, una vez que se ha integrado en nuestro genoma, uno revisa el genoma de este bacteriófago y está organizado así. Tiene un operador derecho, en este caso, para el lambda se ha estudiado que son 3, o R1, o R2, o R3, ¿sí? Que son lugares entonces donde está también el promotor. Como vamos a ver, para el lado izquierdo está el gen CL, o CI también le dicen, y para este lado se va a expresar el gen CL, pero tiene en este lado, en medio de los operadores, el promotor del represor, o sea, una secuencia de genes que donde se va a unir la RNA polimerasa, ¿verdad? Para expresar este gen CI. Y para el lado derecho está el gen CRO. Y obviamente en este lado izquierdo está el promotor CRO. Es decir, con estos operadores derecho son lugares, como ustedes han visto en el caso de bacterias, los operadores son el lugar donde se va a unir los genes reguladores, ¿no? En este caso el gen represor o el gen regulador. En este caso tenemos el represor CI o CL y en este lado tenemos el gen CRO. Y para el lado derecho están los genes para la lisis. En este caso entonces el bacteriófago lambda tiene en este lado muchas proteínas que van a destruir a la bacteria. En el caso del coronavirus debe tener también estos genes para la lisis para destruir las células humanas, ¿verdad? Entonces, así está organizado. Entonces, no olvidar que estos interruptores o switch están organizados así. El operador derecho, que pueden ser en este caso 3, 4, 5 genes, un gen regulador para los genes de la lisis, en este caso se denomina gen CRO, y este gen CI vamos a ver para qué sirve, ¿ya? Así está organizado. Entonces, miren, aquí tenemos
el gen represor, que puede dar lugar a una proteína represora. Una proteína, lo hemos puesto que tiene 2 unidades. Y el gen CRO, miren, va a dar lugar a la proteína CRO. Entonces, para resumir y entrar en detalle para las siguientes 2 diapositivas. ¿Por qué se le llama switch? Ustedes cuando están en casa dicen interruptor. ¿Qué cosa interruptor? Solamente está en 2 formas. O está encendido o está apagado. No existe una tercera o cuarta forma, ¿verdad? Entonces, por eso se llama switch. O está, en este caso, encendido o activo el gen CRO, o está encendido el gen CI. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando esté encendido o se estén expresando el gen CI, el gen CRO está apagado. ¿Sí? Y viceversa. Cuando va a estar encendido o estar funcionando, va a estar activo el gen CRO, estará apagado el gen CI. Es decir, uno u otro va a estar encendido. Lo que quiere decir entonces que si el gen CRO se activa, va a propiciar la expresión de genes de la lisis. En ese momento, entonces, si se expresan los genes para la lisis, van a dar proteínas que van a destruir a la célula. ¿Sí? Pero si se expresa el gen CI o CL, entonces esto va a entrar en estado latente durante mucho tiempo. ¿De qué depende eso? Depende del estado en el cual se encuentra la célula. En este caso, lo que estamos estudiando es de Bacteriófago lambda, que va a introducirse o va a tener como un hospedero a la célula bacteriana o a las bacterias. Entonces, muy parecido a lo que hace el coronavirus con la célula humana. ¿Sí? Obviamente, muy parecido esta organización. Por eso, de pronto, como estoy diciendo, muchas personas que tienen un buen estado nutricional, buena actividad física, buena genética, pasa desapercibido, pues ni se enteran que tienen a este virus. Pero los que estamos obesos, tenemos enfermedades como la diabetes, sobre todo los que ya estamos un poco mayores, hipertensión, problemas cardíacos, alguna enfermedad neurológica, va a ser bien difícil, muy difícil revertir. No estamos diciendo que no se haga, mucha gente con todas estas enfermedades han salido, pero como ustedes saben, la mayoría simplemente ha terminado en un desenlace fatal. Entonces vemos el primer caso, miren, ficha hacia la izquierda del gen represor, cuando se expresa, forma el RNA mensajero de este gen CI, luego la traducción se convierte en la proteína represora, miren, y estas proteínas se van a unir en el operador derecho, primero en OR1, OR2, junto con esto se va a unir la RNA polimerasa y va a seguir activando el gen represor, ¿ya? Entonces, esto va a ser, si está activo, no se exprese el gen regulador CRO y no se exprese el gen para la lisis. Entonces, esto me está indicando a mí que esta célula está en buenas condiciones. Si esto está uniéndose el gen represor y se une a la RNA polimerasa, no se va a expresar nunca los genes para la lisis y esta célula va a estar en una fase lisogénica latente. Está esperando entonces que la célula se pueda depletar en los nutrientes necesarios. Y en esta segunda diapositiva, fíjense cómo trabajando en el laboratorio podemos lograr que esta bacteria, que estamos viendo acá, está en buenas condiciones, la podemos pasar a malas condiciones. Simplemente, ¿qué se hace? Se puede hacer irradiar luz ultravioleta y la luz ultravioleta va a hacer que se exprese una proteína REG. ¿Qué hace esa proteína? Destruye, miren, a estas proteínas represoras que se ven unidas al operador derecho. Primero libera y destruye a la proteína que se unida al OR2 y ahí se ve unido a la RNA polimerasa, destruye y libera entonces esto. Ya no tenemos la proteína represora unida. Pero fíjense que el gen regulador inmediatamente expresa el gen CRO, un RNA mensajero, se forma la proteína CRO y miren en esta tercera, cuando se expresa la proteína CRO se une al otro lado, al OR3, luego al OR2 y ahí se va a unir la RNA polimerasa que empieza a transcribir el gen CRO, ¿sí? Miren,
más GenCro, más ello, y entonces esta RNA polimerasa sigue avanzando. ¿Qué va a hacer? Va a expresar los genes para la lisis. Entonces, estas proteínas son las que van a destruir a la célula que lo ha hospedado, ¿sí? Entonces, así funciona, miren, la expresión de la mayoría de virus. En el ejemplo que estamos mostrando aquí es bien estudiado de forma muy clara, de manera específica, para el Bacteriófago lambda. Pero el mecanismo, miren, es muy parecido para el coronavirus, para el HIV, para el virus del herpes simple, para el virus del papiloma, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, en condiciones adecuadas, por eso dice, el organismo está bien nutrido, buena actividad física, buena genética, ni el cáncer le afecta. Pero si no está bien nutrido, ¿no es cierto? Está obeso, tiene enfermedades, bien difícil para poder combatir virus, bacterias, protozoos, hongos y menos el cáncer. Eso es muy importante. Suponemos que ahora, de ahora en adelante, después que pase el coronavirus, la gente tenga que bajar de peso, ya no puede haber obesos. La obesidad está relacionada prácticamente a todas las enfermedades, ¿sí? Esperemos que sea así, pero si se pasa todo esto, sale la vacuna, los tratamientos, la gente se olvida y seguimos nosotros haciendo todo lo malo, ¿sí? Muy bien. Tenemos entonces, para el caso de la regulación en eucariones, no lo vamos a hacer con mucho detalle, sino de manera general, para que no nos compliquemos la vida. Tenemos que entender, chicos, miren, ahorita hemos revisado solo dos mecanismos de regulación, uno en bacterias, con los operones, y el de virus, pero el virus no es un organismo, al menos discutido hasta ahora, no es es un ser que necesita de un hospedero, pero que va a poder multiplicarse dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentra la célula hospedera. Puede ser una bacteria, puede ser una célula eucarionte, como en este caso hemos señalado por una célula humana. En la regulación propiamente de los genes de los organismos eucariontes, en el caso del ser humano, necesitan, miren, de muchas proteínas que se unan al DNA para lograr la expresión del gen. Entonces, miren, existen una serie de proteínas que se van a unir ahí de manera específica. Y uno dice, ¿cómo se unen? En realidad el DNA, ustedes cuando lo han descrito, es una idea de doble cadena, se nota bonito, pero no es así en realidad. Ustedes ven ahí el chachañe, el pichu pichu, el misti, todos juntos, tienen pues una topografía totalmente alterada, todo es diferente, ¿no? Cerros por aquí, por allá, igualito es el DNA. Entonces, vamos recorriendo todos esos cerros, todos son diferentes, o si lo miramos desde, ahorita ustedes están en su casa, si están en el techo haciendo la clase, pueden ver que esta topografía es totalmente diferente, o sea, hay lugares, todos los lugares son diferentes, igualito es el DNA, solo que cuando nosotros lo dibujamos, pues, da la apariencia que todo sea una estructura homogénea, no es una estructura homogénea, es totalmente diferente. Entonces, estos sectores necesitan unir proteínas, se llaman proteínas de unión al DNA. Y estas proteínas tienen algunas características. ¿Cuáles son? Primero, que la afinidad que tienen para un sector es diferente para otro. O sea, si tiene una afinidad de 10.000 veces para un lugar, la afinidad por otro lado será de 1. O sea, miren, ¿cómo es la afinidad? Y en otros casos puede tener afinidad 1.000.000 de veces más que por otro lugar. O sea, por un lugar va a ser afinidad 1 y por otro lugar será 1.000.000 de veces más. ¿Se dan cuenta? Entonces, va a ser bien difícil que esta proteína que tiene unión o afinidad 1.000.000 de veces se una a otro lado, ¿sí? Donde tiene una afinidad de 1. O sea, no se va a unir ahí. Va a tener que unirse a un lugar donde tenga una afinidad de 1.000.000 de veces. ¿Estamos bien? Entonces, pero también hay otras características. Por ejemplo, que las proteínas presentan dominios. Y dentro de esos dominios hay motivos, vamos a ver en las figuras luego, que van a hacer que estas proteínas puedan unirse de manera exacta y específica. Obviamente, como es biología molecular, bioquímica, siempre hablamos de fuerzas de unión química. Y estas fuerzas de unión química, pues lo van a hacer mediante dos fuerzas. Una se llaman puentes de hidrógeno y las otras fuerzas de Van der Waals. Ya saben ustedes que los puentes de hidrógeno simplemente es por compartir átomos de hidrógeno. Y las fuerzas de Van der Waals son por acercamiento. Mientras más se acerca, mejora esta fuerza de Van der Waals. Y además,
estas proteínas tienen algunos aminoácidos que se van a unir de manera específica. Por ejemplo, se ha visto que los aminoácidos que participan en esta unión son la asparagina, la glutamina, el ácido glutámico, la lisina y la arginina. Y se ha visto, por ejemplo, que el aminoácido glutamina tiene especificidad por unirse a la base nitrogenada adenina y la arginina, por ejemplo, a la guanina, ¿no? Hay mejor unión ahí. Y normalmente estos sitios de unión al DNA son palíndromos. Ya ustedes recuerdan que es un palíndromo, un sector de 6 bases que se lee igual de ida y vuelta, ¿verdad? Y los motivos que se han estudiado hasta ahora, los principales son 3: hélice, girohélice, los dedos de zinc y los cierres de leucina. Veamos entonces estos tipos de motivos. Miren en esta figurita el motivo hélice, girohélice. En realidad son 2 unidades, aquí en color rojo y en color morado, sino que estas unidades pueden tener estructuras de alfa hélice, por eso hemos puesto acá como un cilindro alfa, y su unidad, dentro de esa unidad también algunas cadenas beta, ¿no? Con la beta plegada. Entonces, el otro lado es igual. Entonces, estas proteínas son bastante simétricas, ¿no? Son iguales. Aquí estamos mostrando entonces, aquí está el DNA. Vean ustedes con una de cada una de las unidades. Miren acá en color rojo y en morado. Una parte de la proteína, en este caso una cadena, se puede unir por este lado y de la otra unidad por este lado, ¿no? Entonces están interaccionando acá. Lo hemos separado nosotros, pero en realidad son 2 unidades juntas y que pueden, por una partecita, se pueden unir a la proteína, ¿ya? Pero lo que estamos mostrando aquí es que mantienen una simetría para unirse en el DNA, ¿no? Eso es una especificidad. Esto, por ejemplo, lo hace la proteína CRO. ¿Se acuerdan ustedes? Hace poquito dijimos que hacía la proteína CRO, activaban los genes de la lisis, ¿no? Para la destrucción, ¿ya? Tenemos también el otro motivo que se llaman dedos de zinc. Es decir, miren, una secuencia de aminoácidos, estamos en esta figurita, todas estas letras que ustedes conocen corresponden a una secuencia de aminoácidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, metionina, lisina, glutámico, ¿no es cierto? Treonina, arginina, tirosina, estos son una secuencia de aminoácidos. Pero pueden fijarse aquí, fíjense que 4 cisteínas que están cerca pueden interaccionar con un átomo de zinc. Y al interaccionar con esto que estuvo de repente alargado, va a formar una estructura en forma de dedo. ¿Sí? Miren ahí. A ver, como estamos mostrando acá. Vean ustedes, un zinc está formando enlaces coordinados con 4 cisteínas y forma esta estructura en forma de dedo. Por eso le llaman dedos de zinc, ¿verdad? Puede haber entonces en otra parte de esta misma secuencia otro dedo de zinc, pero en este caso la coordinación lo está realizando entre las cisteínas y la histidina. ¿Sí? Entonces, miren, se ha visto que estos dedos de zinc pueden ser de 2 hasta 9 dedos. ¿Ya? 2 a 9 dedos. Miren, aquí es una secuencia que tenemos, de aminoácidos que van a ir formando dedos, pero coordinados al átomo de zinc. Acá estamos mostrando solo 2. ¿Sí? Pueden haber 3, 4, dependiendo obviamente de la proteína que se va a unir al DNA, ¿ya? Y el otro motivo que se llaman los cierres de leucina, que estamos mostrando entonces, también miren el amino terminal, el carboxilo terminal, una subunidad, y están formando estas estructuras como cilindros, pero ahí están presentes las leucinas. Miren, L-leucina, cada 7, por ejemplo, aminoácidos, hay una leucina. Leucina, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra leucina, la siguiente 1, 2, 4, 5, 6, 7 y así. Podemos tener muchas leucinas, 4, 5, 6, 9 leucinas. Y en la otra unidad igual. Y entonces miren, ¿por qué le llaman cierre? Como el aminoácido leucina es hidrofóbico, estas leucinas se pueden juntar por esta característica hidrofóbica y determinar entonces que estas dos subunidades se junten.
formando una especie de cierre, como una cremallera, y determinen entonces que estas dos partes inferiores de cada unidad se pueda unir al DNA. Fíjense, ahí está, miren. Esto que estamos mostrando en color rojito son las leucinas que se han juntado, y al formar esta especie de cierre, como hubiéramos cerrado, miren, esta parte de aquí se une al DNA. Entonces, obviamente, todo esto forma parte de una proteína que tiene que ver con la unión al DNA y poder expresarse el gen de un eucarionte o si no de un procarionte como una bacteria. ¿Ya? Entonces, esas son las características que tienen las proteínas de unión. Es decir, entonces, cuando en general una proteína que tiene que unirse al DNA y lograr la expresión del gen tiene ciertas características. No se va a unir cualquier proteína. Entonces, tiene que reconocer ciertas secuencias que hemos visto en el DNA. Ahora también las propias proteínas tienen ciertas características para unirse al DNA y lograr la expresión de estos genes. Y miren, ya nos falta poco. ¿Cómo se realiza la regulación en eucariotas? Nosotros hemos hecho esto de manera muy escueta, muy sencilla, muy simple. ¿Cuál es la diferencia con procariontes? La diferencia es que, ¿se acuerdan? En procariontes, como bacterias, la expresión de genes está organizada en operones, ¿verdad? Tenemos cuatro secuencias: los genes estructurales, el operador, el promotor y el gen regulador, ¿sí? Así está organizado. Pero en cambio, los eucariontes no está organizado así. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Que en el caso, si tenemos un gen, como vamos a ver ahorita en la figura, quiere expresarse, un gen regulador puede estar ubicado a miles de pares de bases. En cambio, en las bacterias nuestras está cerquita, ¿sí? Ahí está primero el operador, al ladito está el promotor, y más allá está el gen regulador. En cambio, en eucariontes, en el caso de seres humanos, ese gen regulador puede estar a una distancia, por ejemplo, de 20.000 bases. Muy lejos, ¿sí? Tanto para el lado derecho o para el lado izquierdo. Cuando hicimos transcripción, para el lado izquierdo lo llamamos upstream, ¿no es cierto? Río arriba. Y para el lado derecho le hemos denominado downstream, río abajo, ¿verdad? Y esto se puede estar muy lejos. Y en medio incluso puede haber otros genes. Entonces miren cómo está de complicado el caso de la regulación de los genes. Otra cosa, en eucariontes también sabemos que nuestro DNA está protegido, está revestido por proteínas, ¿verdad? Las proteínas que unen o están pegados al DNA, que lo están protegiendo, se llaman histonas. Eso lo han hecho ustedes en el primer capítulo con el doctor Iván Paz, ¿verdad? Hay un grupo de varias histonas que están siempre unidos al DNA. Pueden estar como cromatina o pueden estar como cromosomas. Ya ustedes saben por biología celular, en el caso de cromatina es para que se puedan expresar los genes, y en el caso de cromosomas, cuando se van a formar, esta estructura que se llama cromosoma es para la división de la célula. Pero en el estado de cromatina, no siempre también se van a estar expresando, porque esta cromatina puede tener lugares donde va a haber sectores que van a estar inactivos, es decir, que no se van a expresar, como estamos viendo acá, y sectores que van a estar activos. Eso era, miren, lo que señalamos al comienzo, que va a haber genes, por ejemplo, que se van a expresar en la neurona, algunos otros genes se van a expresar en los miocitos, en las células epiteliales, en los hepatocitos, ¿no? Ejemplo, los hepatocitos son los únicos que expresan la proteína albúmina. De todo nuestro genoma, los únicos que expresan albúmina son los hepatocitos. Vamos a una neurona, la neurona no expresa albúmina. Entonces, en el caso de la neurona, la albúmina debe estar en la parte que se llama región transcripcionalmente inactiva, ¿cierto? Pero en el hepatocito, ese sector estará en la cromatina transcripcionalmente activa y viceversa. En la neurona tenemos otras proteínas, ¿verdad? Que van a estar en la parte transcripcionalmente activa y obviamente
la albúmina estará en la región transicionalmente inactiva. Lo mismo, miren, en los reticulocitos que van a dar origen a la globina, de la hemoglobina. Entonces, en los glóbulos rojos se expresa la globina, pero no se va a expresar, por ejemplo, en los hepatocitos. Y ahí va a cambiar entonces la región que es transcripcionalmente activa, será la globina en el hepatocito y en el reticulocito, el glóbulo rojo, y en el hepatocito estará formando parte de la región transcripcionalmente inactiva. Por eso entonces decimos que en el hepatocito se expresa la albúmina, pero no en el reticulocito que va a dar lugar al glóbulo rojo. De igual forma, entonces, en el reticulocito se va a expresar la globina y la hemoglobina, pero no se va a expresar en el hepatocito. ¿Sí? Entonces, todo eso está también en lo que se llama remodelación. ¿Ya? Se va a ir acomodando la cromatina para que pueda expresarse en estos genes y también, miren, como han visto ustedes, tenga que unir ahí proteínas que se llaman los factores de transcripción. O sea, primero se acomoda la cromatina y no solo eso, tiene que unirse otras proteínas para que también se exprese este gen. Otra forma de regulación también de eucariontes es que se van a unir algunas moléculas como a grupos acetilo. Por eso lo llamamos la acetilación y desacetilación de las histonas. Va a haber entonces proteínas, enzimas. En caso de las acetilaciones serán las acetilasas, que tienen que unirse allí para lograr inhibir o estimular un gen. Y obviamente las enzimas desacetilasas que van a lograr. O sea, pero esto va a depender del tipo de célula. Entonces no quiere decir que las acetilasas siempre van a lograr la expresión de un gen, ¿no? Pueden lograr en unas las acetilaciones la inhibición, pero como estamos señalando, tiene que ver también con otras proteínas que son los factores de transcripción. Lo mismo sucede, miren, con las metilaciones. No me voy a meter mucho en este tema, porque esto justo va a ocurrir en lo que se llama el RNA de interferencia, que lo van a ver esto con la doctora Roxana, que todo un capítulo entonces, que tiene que ver también con estos procesos de regulación y está trabajando bastante, ¿ya? Pero también las metilaciones son realizadas por metilasas, que también tiene que ver entonces con lograr sectores de cromatina activa e inactiva. Y también las proteínas que se llaman factores de transcripción, que tienen que ver también con la expresión o inhibición de ciertos genes. Esto es de manera general, por favor, chicos, porque no estamos describiendo de manera específica cada factor de transcripción. Al menos cuando hemos revisado el capítulo de transcripción, hemos visto, por ejemplo, si la RNA polimerasa 2 va a formar el RNA mensajero, va a trabajar junto con los factores de transcripción 2, ¿verdad? Y si trabaja la RNA polimerasa 1, para la expresión de los RNA ribosómicos, trabajará con los factores de transcripción 1, ¿verdad? Y la RNA polimerasa 3, para la expresión de los RNA de transferencia, trabajará con los factores de transcripción 3. Al menos eso, siquiera tenemos que ver, pero no estamos poniendo específicos factores de transcripción 2A, 2B, no. No vamos a hacer eso, sino de manera general. Y lo otro que hemos revisado también en el capítulo de transcripción, el procesamiento del RNA mensajero. Todo, entonces, una vez que se ha formado el RNA copiado desde un gen eucarionte, tiene que sufrir procesamiento, ¿no? El primero es el corte y empalme de intrones, o simplemente eliminación de intrones. Luego tenemos la adición de un cap gorro, se traduce al castellano, es un gorrito en el lado 5', que se llama 7-metilguanosina. Acá le hemos puesto 5, es 7-metilguanosina, ¿no? Esto le va a proteger de los ataques de algunas enzimas que quieren degradar al RNA. Y también la cola de poli A. Esta cola de poli A le va a dar protección y también que pueda movilizarse, porque uno dice, vamos al núcleo de la célula, es todo un mar, ¿no es cierto? Tenemos que pensar que es un mar, es una estructura muy grande por las moléculas, y el citoplasma también. Entonces uno dice, en ese mar, ¿cómo nada? ¿Cómo avanza el RNA mensajero? Porque tiene que llegar al citoplasma. Entonces, ahí
va a trabajar esta cola de polía, ¿no? Para el movimiento, igual que los peces tienen una cola, mueven igual. Entonces, junto con proteínas, va a lograr su movimiento para que se traslade desde el núcleo hacia el citoplasma. Finalmente, este RNA mensajero tiene que viajar, tiene que trasladarse desde el núcleo hasta el citoplasma sin sufrir degradación, al menos por unos cuantos segundos o minutos. Ya no vamos a pensar también que esto va a durar horas, días, no, no, no. Se forma el RNA mensajero, tiene que formarse la proteína y también luego se va a degradar el RNA mensajero. Otro mecanismo de regulación se llama edición del RNA mensajero. Y esto, por favor, tenemos que recordar acerca de dos proteínas que están formando parte de las lipoproteínas. De repente ustedes recuerdan los tipos de lipoproteínas siquiera. Tenemos los kilomicrones, las VLDL, las LDL y las HL, ¿verdad? Son entonces estas cuatro principales. Hay una quinta que es la IDL. Bueno, en realidad, miren, algunas de estas proteínas tienen el mismo gen, o sea, al final se expresan el mismo tamaño de RNA mensajero. Pero sin embargo, cuando se forma la proteína final, cuando se forma, resultan de diferente tamaño. Y la explicación, ¿pero por qué? Si finalmente cuando se ha transcrito, el tamaño del RNA mensajero es el mismo. Pero ¿por qué al final termina de diferente tamaño? No estamos hablando de una modificación posttraduccional, por favor. Entonces, a esto se le denomina edición del RNA. ¿Cómo así? Por ejemplo, primero recordemos que en el caso del intestino delgado, la lipoproteína que se llama kilomicrón tiene una proteína que se llama ApoB48, ¿verdad? Y las LDL tienen una proteína que se llama ApoB100. Esto hace alusión al peso que tengan. Es decir, entonces, la ApoB48 tiene un peso de 48 y la ApoB100 tiene un peso de 100. O sea, tienen diferente peso y nosotros podemos decir que estos tienen un origen diferente o dos genes diferentes. Pero, sin embargo, tienen el mismo origen genético, o sea, es el mismo gen. Entonces, ¿por qué no dan al mismo tamaño de proteína? O sea, los dos deberían pesar lo mismo, que sería 100. Pero hay uno que pesa menos de la mitad, que sería 48. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, aquí se denomina la parte de edición. ¿Qué cosa es editar? Editar es, bueno, en el cine le llaman, pues, cuando están filmando una película, bueno, filman la película y hay cosas que no deben salir en la película y lo van cortando, ¿no es cierto? Lo van editando, dice esto sí, esto no. Eso hacen los editores. Igual acá, miren, lo va a editar algunas enzimas. Veamos en el caso izquierdo lo que va a suceder en el hígado para formar la proteína de peso 100. Entonces tenemos la secuencia en el genoma, pero cuando se va a formar, miren acá, en el caso del RNA mensajero, miren, vamos a tener toda la secuencia y cuando ya va a terminar la expresión de ese RNA mensajero, la traducción, tenemos, como ustedes han visto en el capítulo de traducción, que va a haber secuencias de 3 aminoácidos que van a determinar el fin de la síntesis de proteínas, ¿no? Que le llaman stop. Son 3 secuencias, 3 bases que van a determinar en todas las proteínas que se debe acabar ahí la síntesis. ¿Ven? Acá lo estamos mostrando como UAA. Hay 2 más, ¿verdad? UGA es otra, ¿verdad? Pero en este caso UAA son las 3 secuencias del código genético. Se llaman secuencias stop o finalización. Entonces, miren, acá en este caso se va a formar el RNA mensajero. Cuando va a ocurrir la traducción, se va a formar esta proteína que va a tener 4.536 aminoácidos y que van a determinar un peso de 100. Por eso se llama ApoB100, ¿ya? Entonces, en el hígado ocurre la formación total de la proteína. Pero veamos qué pasa en el intestino. Es el mismo, miren. Es la misma secuencia. Acá estamos mostrando en la parte superior. ¿Sí? Tiene la misma secuencia. Pero ¿qué va a suceder? Una vez que se ha formado en el intestino,
el RNA mensajero, va a haber una enzima que está presente solo en el intestino y no en el hígado, que se llama citidina desaminasa. Entonces, si nosotros revisamos la estructura, esta enzima lo que va a hacer es eliminar un grupo amino de la citosina. Miren, acá. Y esta citosina, que estaba en posición para dar lugar al aminoácido 2152, ahí está. Miren, esto que daba lugar a una glutamina, acá está, miren, ahora se va a convertir en, va a cambiar de citosina por la desaminación en uracilo. Y esto es un triplete stop, ¿sí? Entonces, cuando ya esto pasa la traducción, en el aminoácido, en el 2152 se va a detener, porque la citina desaminasa se ha encargado de convertir o desaminar a la citosina y convertir en uracilo, y este triplete se ha convertido en un triplete stop, de pare. Y por lo tanto, entonces, acá se va a detener la traducción y se va a formar una proteína de solo 2152 que se llama ApoB48. Ya no va a ser una proteína que tiene 4536 aminoácidos. Pero esto es un proceso que se llama edición del RNA o RNA editing. Entonces, esto está, miren, en muchas proteínas de muchas células del ser humano. Solo estamos poniendo como ejemplo esta que ocurre con un tipo de lipoproteína, ¿ya? Tanto el kilomicrón que se forma en el intestino y el LDL que se forma en el hígado, ¿no? Es un proceso entonces que también realiza por las células del organismo humano. Entonces uno dice, ¿qué pasaría si el intestino no tuviera esta enzima? Se va a formar una proteína de 100, también se llamaría ApoB100, pero probablemente esta proteína muy grande no podría formar el LDL y habría problemas en el transporte de los triglicéridos, porque ustedes saben que las lipoproteínas tienen como función el transporte de los triglicéridos a diferentes lugares, ¿ya? Esto se llama edición del RNA. Aquí tenemos descrito, miren, la participación de algunos sectores del DNA y algunas proteínas que van a participar en la expresión de los genes de eucariotas. Entonces, miren, esta figura última nos está mostrando, miren, para luego vamos a retroceder, que queremos expresar este gen. Y aquí está el inicio de la transcripción donde se va a unir la RNA polimerasa. Lo que yo quiero que vean, por favor, para expresar este gen de eucariotas, está participando muchos sectores del DNA, miren, ahí está, del DNA, mucho más largo, obviamente, y muchas proteínas para que la RNA polimerasa pueda transcribir este gen. Miren, aquí hemos obviado, por ejemplo, los factores de transcripción, pero hay otras proteínas, miren, como la TBP, proteína de unión a TATA, o sea, este sector, ¿sí? ¿Se acuerdan? En eucariontes estaba una distancia de -10 y -25. Muy, muy lejos, miren, están los enhancers, que también, miren, se van a unir, hay otras proteínas, miren, acá hay otras HMG, que todos en conjunto, al unirse, recién se va a lograr la expresión de este gen. Entonces, miren, aquí está la organización, miren, aquí está el gen, aquí hay un sector que se llama también el iniciador, el promotor con una secuencia específica, la caja TATA, caja TATA, y a miles de pares de bases, miren, pues a miles, yo le he puesto cerca porque no me alcanza acá en la diapositiva, esto puede estar a 10.000, 15.000, 20.000 bases, porque donde se inicia el gen, se acuerda, digo, +1, +2, +3, y todo lo que está a la izquierda empieza -1, -2, -10.000, -20.000, es decir, estos intensificadores o enhancer están a miles de pares, estos pueden estar cerca, este INR puede estar a -5, la caja TATA está a -10, -25, -70, pero los intensificadores están a miles, por favor. Entonces uno dice, ¿cómo estos que están tan lejos pueden participar en la expresión de este gen? Así sucede, miren, en el organismo humano. Por eso dice, los mecanismos de regulación son muy importantes. Si esto no funciona, simplemente puede traducirse en una enfermedad como el cáncer, ¿sí? Entonces, miren, esta es la organización de la expresión de este gen, ¿ya? Hay mucho más entonces, es bastante complejo. Entonces, más o menos los mecanismos serían así. Primero, entonces, va a haber la unión
de la proteína de unión a TATA, la TBP, y un complejo de la RNA polimerasa con sus factores de transcripción 2, en este caso para la formación de RNA mensajero. Y ahí miren, aquí se ha unido la TBP a la caja TATA, la RNA polimerasa a todo este sector, ¿sí? Una vez que se ha unido todo este complejo con los factores de transición que están acá, miren, uno puede pensar ya, se debe expresar el gen, no, todavía no. Entonces, ¿qué tiene que haber? Estos intensificadores tenemos que acercarlos a todo este complejo para que pueda iniciarse la transcripción. Entonces, tenemos unas proteínas que se llaman HMG que van a doblar al DNA y a su vez se van a unir los transactivadores. Fijémonos acá, miren, la HMG lo que ha hecho es dobla al DNA para acercar este sector, miren, donde va a empezar la transcripción y justo en estos enhancers se van a unir los transactivadores que lo estamos poniendo de color rojito. Pero esto ha logrado solo acercar. Ahora tenemos que juntar todo esto. ¿Quién lo va a hacer? Los coactivadores, que están acá en color rosadito. Fíjense, miren. Y todo esto, miren, recién que se han unido, miren, recién se va a iniciar la transcripción. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, estos transactivadores, podemos ver los receptores para hormonas esteroideas, por ejemplo, o los dedos de zinc. ¿Se acuerdan de dedos de zinc? Que pueden ser 2 hasta 9 dedos que se van a unir acá. Y luego van a dejar sitios para que se puedan unir los coactivadores. Miren, coactivador se une a estas proteínas que se llaman transactivadores y también a todo este complejo de la RNA polimerasa con la TBP, con los factores de transcripción. O sea, esto es cortito, me he quedado muy corto en colocar más proteínas. No estamos tampoco para hacer tanto de eso. Si en algún día ustedes se dedican a biología molecular, probablemente puedan averiguar un poco más para, obviamente para una enfermedad específica, para una alteración genética específica. Pero por ahora debemos de conocer esto de manera general, ¿sí? Entonces, miren, así se va a lograr recién la expresión de este gen. Participan entonces secuencias de DNA, muchas proteínas. ¿Listo? Muy bien. Eso sería todo entonces para nuestra clase de hoy día. Si alguien tuviera alguna pregunta, lo podemos hacer.